días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana, aleluya, que Dios nos ha dado el privilegio de poder resucitar como siempre suelo decirlo. Ustedes y yo amanecimos vivos, creo que es razón suficiente para adorar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque creemos firmemente que hoy disfrutamos de un día, Padre amado, que nos has regalado, un día maravilloso. Gracias por tu palabra que a diario nos habla, nos ministra, nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos va conduciendo a tu propósito eterno, Señor. Gracias porque tenemos quien nos predique la palabra, tenemos el privilegio de poder oírla, Dios mío. Gracias por estas plataformas digitales, por estos medios de comunicación que podemos usarla para anunciar tu evangelio y poder predicar tu palabra y que llegue a miles de almas en diferentes partes del mundo. Señor, yo cubro con tu sangre preciosa la vida de cada hermano que escucha estos devocionales. Donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones, soy el pastor Fabio Castañeda, pastor de los devocionales desde el corazón de Dios, que le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron. Bendiciones para todos. Vamos a compartir la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 37 hasta el 39. Juan, capítulo 5, versículo 37 al 39 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor viene diciéndole a los discípulos y a aquella gente que está escuchando las enseñanzas del Señor, le dice directamente a quienes estaban escuchando una palabra muy fuerte, donde Él le dice: mi palabra no mora en vosotros. Versículo 38, el Señor dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no creían a lo que Jesús estaba diciendo, no lo aceptaban como el Mesías. Ahora, a donde yo me quiero referir y a donde lo quiero llevar es que nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios more en vosotros. No podemos permitir que de alguna manera nosotros estemos también en la misma lista a quienes Jesús reprochó cuando les dijo: no tenéis mi palabra morando en vosotros. Es nuestra obligación como hijos de Dios que la palabra de Dios more en nosotros, porque esto va a traer beneficios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. En el versículo 39 ellos no aceptaban el Mesías, no creían en lo que Jesús mismo estaba diciendo. Entonces Jesús lo manda a que ellos escudriñen las Escrituras. El Señor está diciendo: mire, cuando ustedes aprenden a profundizar, hagamos de cuenta que la Biblia es como permítame usarlo, como ese mar, donde una vez que usted se lanza dentro de esa profundidad, usted va a encontrar cosas que ni usted pensaba que existían. Dios no quiere que vivamos una vida cristiana superficial. La verdad de Dios, los valores de Dios y sus principios tienen mucha profundidad. Y para poderlos conocer, tenemos que profundizar, tenemos que clavarnos y escudriñar la palabra y comenzar a navegar. Eso hace que su palabra more en nosotros y vamos a ser mucho más capaces de enfrentar nuestros desafíos. El versículo 39, el Señor le dice: escudriñen la Escritura, escudriñenla.
porque ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, ella tiene beneficios. Ella va a comenzar a aportarle a cada uno de nosotros lo que usted y yo necesitamos. Y yo le voy a mostrar por la palabra los beneficios que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Por eso el Señor dice, sean llenos de mi palabra. No recibamos o no vivamos con esa palabra que Dios le dio a quienes estaban escuchando esto. Jesús les dijo, mi palabra no mora en ustedes. Entonces yo los invito para que comencemos a profundizar y le voy a decir por qué. Porque es necesario que usted y yo profundicemos en la palabra de Dios. Hay beneficios que la palabra de Dios da a nuestra vida. Y el primero es, ¿por qué es necesario escudriñar la Escritura? ¿O por qué es necesario que la palabra de Dios more en nosotros? Porque nos hace sabios. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. La palabra nos hace sabios. El Señor dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira lo que dice aquí, que usa bien la palabra de verdad. Y el versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Estos dos textos que acabamos de leer nos habla diríamos como de dos tipos de personas. Hay quienes les gusta mucho comenzar y meterse en lo que es las vanas palabrerías, los conceptos que la gente dice o la sociedad dice o los amigos dicen o la moda impone ciertas palabras. Y la Biblia dice, ustedes tienen que evitar las profanas y vanas palabrerías, porque los seres humanos muchas veces dirigimos nuestra vida y conducimos nuestra vida. Quienes no nacimos en el Evangelio, de alguna manera aprendimos muchas mañas, aprendimos y venimos arrastrando muchas costumbres del mundo y aprendimos muchos refranes, y no vaya a imaginarse usted cuánto ha afectado la cantidad de conceptos y refranes que la gente ha metido o ha aprendido y quiere meterlos dentro de la vida cristiana. Y la Biblia dice que eso conduce simplemente más y más a la impiedad. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice, mire, tú tienes que procurar, Timoteo, procura con diligencia, o sea, sé muy activo, muy diligente, no perezoso, muy alerta, siempre mantenerte preparado delante de Dios para que tú seas aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y me gusta esta parte que dice que usa bien la palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos conectamos con la palabra, aprendemos a hablar. Aprendemos nosotros a dirigirnos porque estamos llenos de la palabra del Señor, porque muchas veces nosotros somos extremadamente necios. Una persona que no tiene conocimiento bíblico, una persona que no le gusta escudriñar la palabra, se convierte en una persona necia, porque muchas veces puede hablar desde su propia perspectiva, desde su corazón, ignorando lo que Dios dice, y simplemente va a hablar conforme aprendió, y eso lo lleva a miles de problemas. ¿Cuántas veces usted que en alguna manera ha hablado o hemos hablado neciamente y nos hemos metido en problemas con nuestras esposas o con nuestros hijos? No, es que yo no quise decir eso. Pero si somos creyentes que escudriñamos la palabra, sabemos cómo responder, porque Dios nos da sabiduría. Vamos a vivir preparados y vamos a saber usar la palabra de verdad, que es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, debe de alguna manera hablar conforme al Evangelio, hablar conforme a la palabra de Dios, porque a veces nosotros damos respuestas antibíblicas, extremadamente antibíblicas desde nuestra perspectiva. ¿Qué otro beneficio nos da el escudriñar la palabra? La palabra dice que nos hace obedientes.
obedientes. Esto es importantísimo. Nos hace obedientes. El libro de Romanos, en el capítulo 2, el versículo 13, mire lo que dice la palabra, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Note esto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no se trata simplemente de oír, y obviamente eso forma parte de la vida cristiana, el escuchar la palabra, pero la clave es esta: lo que tú oyes, te lo voy a decir de esta manera, ¿qué haces con lo que oyes? Con lo que usted y yo escuchamos a diario en cada devocional, ¿qué hacemos con lo que oímos? ¿Lo tomamos para engordar nuestro conocimiento, para memorizarlo o para obedecerlo? Porque usted quizás puede estar escuchando los devocionales por todo un año y usted dice al Señor, háblame, Señor, dame un consejo. Y Dios a lo mejor le ha dado palabra todo el año específicamente y no pasa simplemente de decir qué lindo el mensaje. ¡Wow! ¡Qué predicación tan linda se lanzó el pastor! Pero no más de ahí, no pasa de ahí. Es necesario obedecer cada principio. Ese beneficio tiene la palabra cuando usted y yo la escudriñamos. Usted la escudriña para que usted y yo la obedezcamos. Usted escucha un devocional para que usted y yo lo obedezcamos. Si usted en este momento no lee la Biblia con regularidad, usted pasa semanas enteras sin leer la palabra, entonces usted tiene que volver a ese principio. Porque si usted se desconecta de la palabra, va a dar respuestas neciamente. No va a tener la sabiduría suficiente para poder hacer frente a los desafíos. Y la Biblia dice, porque son los hacedores los que serán justificados, no simplemente los oidores. Son los hacedores. Porque los oidores, dice la Biblia, no son los justos delante de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Así que yo le invito para que vaya meditando en estos dos principios. La palabra de Dios nos hace sabios como un beneficio y como segundo nos hace obedientes. Así que yo te invito para que comencemos entonces a entender este privilegio de que la palabra de Dios more en nosotros. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.